Hace algunos años, mis amigos y yo decidimos hacer un viaje en carretera hasta Tijuana. Y emocionados, planeamos nuestra ruta para cruzar la Rumorosa. Aquella carretera famosa por sus curvas peligrosas y los paisajes desolados siempre me han intrigado. Sabía que era un lugar conocido por sus historias y leyendas, pero no imaginaba que nosotros mismos viviríamos una experiencia extraña esa noche. Salimos de Mexicali por la tarde, pero el tráfico y algunos contratiempos nos hicieron perder varias horas. Eran las 9 de la noche cuando nos adentramos en la Rumorosa. Apenas entramos en la zona montañosa, la temperatura bajó drásticamente y una niebla espesa empezó a cubrir el camino. La carretera serpenteaba entre las montañas y las luces de nuestro coche apenas lograban atravesar la niebla. Mis amigos iban hablando en voz baja, mirando nerviosos a través de las ventanas, como si todos sintiéramos que algo raro nos observaba. Seguíamos avanzando con cuidado, hasta que vimos una figura solitaria al costado del camino, cerca de una curva pronunciada. Era un hombre de aspecto extraño, con un sombrero viejo y un abrigo oscuro que colgaba hasta sus tobillos. Aunque el sentido común dictaba no parar en esa zona, decidimos bajar la velocidad para ver si necesitaba ayuda. A medida que nos acercábamos, el hombre levantó la mano y, con un gesto lento, nos hizo señas para que nos detuviéramos. Tenía el rostro cubierto de sombras y sus ojos parecían apagados, casi sin vida. Mi amigo Carlos, quien iba manejando, paró el coche a unos metros del hombre y bajó la ventana. El extraño se acercó despacio, y al verlo más de cerca, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El hombre tenía una expresión seria y sin emoción, y aunque estaba frente a nosotros, parecía no parpadear ni respirar siquiera. ¿Necesita ayuda, señor?, preguntó Carlos. El hombre asintió sin decir una palabra y señaló hacia el camino. Nos miró a cada uno de nosotros y luego nos dijo en voz baja: «Tengan cuidado en la curva que sigue. Es traicionera». Era una advertencia inquietante, especialmente porque nosotros apenas podíamos ver el camino a causa de la niebla. Agradecimos al hombre y seguimos avanzando lentamente, con una sensación de inquietud. Miré por el retrovisor cuando nos alejábamos, pero el hombre ya no estaba allí. Nos pareció extraño que desapareciera tan rápido, pero pensamos que tal vez se había metido entre las rocas. Pocos minutos después, llegamos a la curva que el hombre nos había mencionado. Carlos redujo aún más la velocidad, y al girar, entendimos de inmediato por qué nos había advertido. La curva era increíblemente cerrada, y la niebla nos dificultaba ver más allá de unos pocos metros. A pesar de la precaución, el coche patinó en un asfalto húmedo, y estuvimos a punto de caer por el barranco. Carlos reaccionó a tiempo y logró estabilizar el coche, pero todos quedamos pálidos y en silencio, conscientes de lo cerca que habíamos estado de un accidente fatal. Tras el susto, nos detuvimos para recuperar el aliento. En ese momento empezamos a recordar al hombre que nos había advertido sobre la curva. Sin saber por qué, decidimos volver al lugar donde lo habíamos visto, para intentar entender quién era o qué hacía allí. Cuando llegamos, solo encontramos el camino vacío y desierto. No había rastro alguno del hombre, ni de huellas en el suelo. Fue entonces cuando uno de mis amigos, Luis, recordó una historia que había oído sobre la Rumorosa. Según la leyenda, un viajero había fallecido en esa misma carretera, hacía varias décadas en un accidente justo en esa curva. La gente de la zona aseguraba que su espíritu deambula por el lugar, advirtiendo a quienes están en peligro de perder el control y caer por el barranco. Nos miramos entre todos y un escalofrío recorrió el coche. Aquella advertencia que recibimos nos había salvado.
pero al mismo tiempo nos dejaba una sensación de inquietud, sin poder entender lo que realmente había pasado. Seguimos nuestro camino, esta vez en completo silencio, sintiendo que el espíritu de aquel hombre nos había protegido. Desde entonces siempre recuerdo con respeto a ese señor en la Rumorosa, y no dejo de pensar en ese extraño que apareció para salvarnos. Cuando era niño, mis abuelos vivían en una casa vieja en Guanajuato. Esa casa, típica de los pueblos mineros, tenía techos altos, paredes gruesas de adobe y un patio central lleno de plantas. Desde pequeño me gustaba pasar los veranos allí, pero había una habitación a la que mi abuela siempre le pedía a todo el mundo que no entrara. Es la habitación de la señora Casilda, solía decir con un tono misterioso y firme. Yo no entendía bien por qué esa habitación, con muebles viejos y un fuerte olor a incienso, era tan especial. Según mi abuela, Casilda era una mujer que había vivido en la casa mucho antes que ellos y que, en vida, se dedicaba a cuidar a los enfermos de la comunidad. La gente decía que tenía el don de curar con las manos, pero también se rumoraba que había practicado la brujería para ahuyentar a los malos espíritus de las casas. A pesar de las advertencias, un día mi curiosidad me ganó y decidí entrar a la habitación. Apenas puse un pie adentro, sentí una extraña sensación en el aire, como si alguien me estuviera observando. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas y veladoras, y en un rincón había un altar con velas y ofrendas que parecía haber sido colocadas hacía poco, aunque nadie en la familia solía entrar allí. Sin querer, moví una de las veladoras y, para mi sorpresa, se apagó de inmediato. Fue en ese momento en que algo extraño comenzó a suceder. El aire se volvió helado, y de la nada, sentí un ligero toque en el hombro, como si alguien me acariciara. Di un salto hacia atrás, y en el reflejo de un pequeño espejo, me pareció ver a una mujer de cabellos grises y una mirada profunda y tranquila, como la de alguien que lleva mucho tiempo esperando. Corrí fuera de la habitación, asustado, y no mencioné nada de lo ocurrido a nadie. Pero esa noche no pude dormir. Soñé con la misma mujer que vi en el espejo. Esta vez me hablaba, aunque sin mover los labios. En mi sueño, su voz suave me decía: "No tengas miedo, hijo. Solo cuido esta casa como lo he hecho siempre". Supe en ese momento que, aunque había pasado mucho tiempo, el espíritu de Casilda seguía allí, cuidando la casa y a quienes vivían en ella. A la mañana siguiente, mi abuela me miró y me dijo: "Entraste en la habitación de Casilda, ¿verdad?". Yo asentí, avergonzado, pero en lugar de regañarme, ella me sonrió. Casilda era una buena mujer. Siempre cuida esta casa y lo sigue haciendo. Así que no tengas miedo. Solo respétala y no te volverá a molestar. Desde entonces, cada que visito la casa de mis abuelos, dejo una veladora en la habitación de Casilda, agradeciéndole en silencio por protegernos. Y aunque nunca la volví a ver, siento su presencia cada vez que cruzo el umbral de esa vieja habitación. Buenas noches. Hace un par de años decidí cruzar la Rumorosa durante el día, solo para disfrutar el paisaje. Era temprano, y el sol iluminaba las enormes rocas y formaciones que parecían esculturas naturales. La carretera estaba despejada, y todo se sentía tranquilo, incluso solitario. Después de manejar por un buen rato, decidí detenerme en un mirador para estirar las piernas. El lugar era desolado. Solo se escuchaba el viento rozando las rocas y un silencio abrumador que parecía envolverlo todo.
Sin embargo, había algo en el ambiente que me inquietaba, una sensación de que alguien más estaba allí, observándome. Mientras disfrutaba el paisaje, escuché el sonido de unas piedras cayendo, como si alguien caminara entre las rocas detrás de mí. Miré hacia todos lados, pero no había nadie. Pensé que sería algún animal, pero cuando el ruido se repitió, más fuerte, decidí volver al coche. Fue en ese momento cuando escuché una risa. Una risa profunda y burlona, que venía de algún lugar entre las rocas. Me quedé helado. Miré hacia todos lados tratando de ubicar de dónde provenía, pero no vi a nadie. Sin embargo, la risa se hacía más clara, más intensa y parecía moverse, rodeándome. Respiré hondo y volví a dirigirme al coche rápidamente. Subí y encendí el motor, decidido a alejarme de aquel mirador. Pero antes de arrancar, miré por el retrovisor y ahí lo vi. Una figura oscura, parada sobre una roca, mirándome fijamente. Era un hombre alto, de ropa desgastada, y su rostro se veía borroso, como si fuera una sombra. No pude apartar la vista de él. Estaba seguro de que no había nadie allí antes. Aceleré, pero mientras avanzaba, algo extraño empezó a pasar. A lo largo de la carretera, el mismo hombre aparecía sobre las rocas, siempre observándome, inmóvil, como si estuviera en cada punto de la carretera, mirándome pasar. No importaba cuánto avanzara, él seguía allí, en cada curva, en cada piedra, como si estuviera atado al lugar, vigilando a todo aquel que cruzara. El miedo comenzó a ganar terreno, y sentía como el aire a mi alrededor se volvía más pesado. Por un instante pensé en detenerme y enfrentarme a él, pero algo dentro de mí me dijo que lo mejor era seguir. Pasé por varias curvas y miradores, y al llegar a la última recta, antes de salir de la rumorosa, eché un último vistazo al retrovisor, esperando verlo de nuevo, pero esta vez no había nadie. Al llegar a la casa, busqué información sobre el lugar y encontré historias de un hombre que años atrás había desaparecido en la zona mientras trabajaba en la construcción de la carretera. Desde entonces, decían los locales, su espíritu aparecía de vez en cuando, acechándonos a los viajeros, especialmente aquellos que se detenían solos en los miradores. Desde esa experiencia, siempre que paso por la rumorosa lo hago sin detenerme. No quiero volver a encontrarme con la mirada de ese hombre, ni a escuchar la risa burlona que me acompañó durante ese extraño viaje. Buenas noches. Eran casi las 5 de la tarde cuando mi amigo David y yo emprendimos el regreso a Mexicali desde Tecate. Habíamos pasado un fin de semana relajante en el campo, y aunque sabíamos que debíamos cruzar la rumorosa, confiábamos en llegar antes de que oscureciera. Sin embargo, la carretera se sentía inquietante desde que empezamos a ascender, con las enormes rocas a cada lado del camino, y el viento que soplaba fuerte, generando un ruido que parecía un susurro constante. Nos acercábamos a una curva cuando vimos a lo lejos algo extraño. Un coche abandonado en la orilla de la carretera, con las puertas abiertas. David y yo intercambiamos miradas de confusión. Aunque estaba raro, asumimos que el auto estaba descompuesto y que el dueño se había ido a buscar ayuda. Pasamos lentamente junto al coche y noté que había una mochila y varias pertenencias esparcidas por el suelo, como si alguien estuviera saliendo de allí con prisa. Apenas lo dejamos atrás, escuchamos un fuerte golpe en la parte trasera de nuestro coche. Ambos dimos un brinco, y David detuvo el auto para revisar. Bajamos y miramos alrededor, pero no encontramos nada.
Sin embargo, algo me llamó la atención. Era el parabrisas trasero. Había una marca que no había estado allí antes, como una huella de mano, impresa de una forma borrosa. Sentí un escalofrío, y David también lo notó. Tratando de disimular el nerviosismo, ambos subimos al coche y continuamos. Unos minutos después, nos encontramos con una imagen aún más extraña. A un lado de la carretera, una mujer de cabello oscuro y ropa desgastada estaba parada, mirando hacia el coche. Lo raro era que no había señales de algún vehículo cerca, y al pasar junto a ella, noté que no movía un solo músculo, como si fuera una estatua. Sus ojos parecían perdidos, y tenía una expresión de profundo cansancio. David y yo la vimos al mismo tiempo, y sin decir una sola palabra, decidimos seguir sin detenernos. Fue entonces cuando algo increíble ocurrió. De repente, el radio, que estaba apagado, comenzó a emitir una estática fuerte. Giré los controles, pero el ruido no disminuía. En medio del estático se escuchaban voces entrecortadas, como si alguien hablara desde lejos, diciendo palabras que no lograba distinguir. Intenté apagar el radio, pero no respondía. Era como si tuviera vida propia. Aceleramos un poco, y justo cuando pasábamos por una curva estrecha, el sonido del radio se volvió nítido por un momento. Deténganse, no es seguro. La curva. La advertencia nos tomó por sorpresa, y aunque no podíamos ver quién decía esas palabras, el tono era claro y urgente. David frenó de golpe, y apenas lo hizo, nos dimos cuenta de por qué. A pocos metros de nosotros, en el centro de la carretera, una roca enorme bloqueaba nuestro paso. No había señales de advertencia, y en la velocidad en la que veníamos, habríamos chocado de frente con ella. Ambos nos quedamos mirando la roca, sin entender cómo pudo haber llegado allí. Fue entonces que volví a ver por el retrovisor, y allí estaba otra vez la mujer, de pie en medio de la carretera, mirándonos. Sin perder más el tiempo, rodeamos la roca y seguimos nuestro camino, cada vez más convencidos de que algo extraño nos protegía en aquella carretera. Desde ese día, nunca olvidaremos la advertencia de aquella voz entrecortada, ni la presencia de la mujer en el camino. Es como si fuera una guardiana de las montañas de la Rumorosa,